En la primera medida que tomó como presidente de Perú, Pedro Castillo llevó su país hacia los umbrales de una crisis política y también de algún modo cometió un estropicio político respecto a los votantes que le fueron claves para ganar la elección y convertirse en presidente. Para entender por qué en su primer decisión como presidente del Perú, que fue la designación del gabinete de ministros, Pedro Castillo abrió las puertas de una crisis y de algún modo traicionó el voto que lo convirtió en presidente, podemos plantearlo a través de dos preguntas en cuyas respuestas están las claves de interpretación de esta situación. La primera pregunta sería: ¿quién es el primer ministro que ha designado Pedro Castillo? ¿Quién es Guido Bellido Ugarte, el hombre al que el presidente Castillo puso al frente del gabinete de ministros? Bueno, ahí está la explicación fundamental de esto que puede desembocar en una nueva crisis política en el Perú, porque Guido Bellido Ugarte es un hombre controversial, muy controversial, entre otras cosas por un rasgo que yo denomino la incontinencia barbárica, particularmente en el terreno de la homofobia y de la misoginia. O sea, muchas veces ha tenido expresiones brutales contra las mujeres y contra los homosexuales. Por eso yo siempre lo llamé el Bolsonaro marxista, ¿no? El Bolsonaro marxista, porque así como Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, tiene la incontinencia barbárica que lo ha hecho decir un sinnúmero de barbaridades contra los homosexuales y contra las mujeres, ese mismo rasgo tiene el nuevo primer ministro de Perú. Por ejemplo, y a esto uno lo ha leído en la prensa del Perú, ha dicho: la revolución no necesita peluqueros. Ha dicho: el hombre nuevo no puede ser un maricón. Ha citado, hay un discurso de Fidel Castro de 1963. Fidel Castro era homófobo y el régimen fue homófobo hasta que en la década del 90 cobró algún protagonismo Mariela Castro, la hija de Raúl, que fue la gran defensora, pero hasta ese momento el régimen marginaba y maltrataba a los homosexuales. Fidel Castro definió como degeneración a la homosexualidad y dijo que el socialismo no puede permitirlo, ¿no? Lo calificó como degeneración y que el socialismo no podía permitir ese tipo de degeneraciones. Guido Bellido lo citó varias veces a Fidel Castro en ese discurso horrible de homófobo de 1963, también suele hablar del lobby gay, actuando siempre en Perú. Decía, por ejemplo, que la educación en la diversidad sexual equivalía a fabricar maricones, decía brutalidades de ese tipo, y a la mujer también la maltrató. Dijo, por ejemplo, una vez que con sus rencores y egoísmo la mujer es destructiva y despiadada, ¿no? Bueno, por eso yo lo llamaba el Bolsonaro marxista. Ahí está el otro rasgo, es marxista, y esto lo llevó a decir otras barbaridades. Por ejemplo, merodear en varias ocasiones la defensa de Sendero Luminoso. Sendero Luminoso fue una guerrilla maoísta liderada por Abimael Guzmán, que fue una suerte de equivalente peruano de lo que fue el sanguinario y delirante Khmer Rouge, la guerrilla camboyana que en la década del 70 cometió un genocidio en aquel país asiático. Sendero Luminoso fue una guerrilla atroz, delirante, el extremismo más sanguinario que se ejerció desde la izquierda en el Perú. Pero sobre todo es un hombre cercano, absolutamente cercano, a Vladimir Cerrón,
que es el líder marxista del partido marxista Perú Libre, que fue el que le dio la candidatura a Pedro Castillo. Por eso la otra pregunta es, ¿qué significa el nombramiento de este primer ministro tan controversial? Bueno, significa haber pateado el tablero de la moderación, porque Pedro Castillo era un outsider que tenía como experiencia política haber militado y haber sido dirigente durante 12 años en su departamento de origen, en la región de Cajamarca, en el partido Perú Posible de Alejandro Toledo, un partido de centro derecha casi. Era un outsider visto como tal, un sindicalista docente, el que encabezó la larga huelga del año 2017 contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski, pero no tenía partido para ser candidatos. Vladimir Cerrón le ofreció el suyo porque él, cuando fue gobernador del departamento de Junín, tuvo un escándalo de corrupción, un proceso del cual salió condenado y esa condena le impedía ser candidato. Por eso le dio la candidatura a este outsider. Sin esa candidatura, en un partido que no tenía mucha base, ni siquiera un partido nacional, partido regional, pero sin esa candidatura, Pedro Castillo no habría podido competir por la presidencia. Compitió por la presidencia gracias a ese líder marxista llamado Vladimir Cerrón, que le dio la candidatura de su partido. Pero ganó la presidencia gracias a que en la segunda vuelta se incorporó desde afuera Pedro Franque, un economista de centro, socialdemócrata. Algunos incluso lo definen como de centro derecha, para mí es de centro izquierda, es socialdemócrata. El centro es lo verdaderamente opuesto a cualquier extremo. O sea, el polo opuesto a un extremo no es la posición que está en el otro extremo, sino el centro. Y Pedro Franque representaba eso. Cuando se suma Pedro Franque, toma la centralidad, el protagonismo en el equipo de campaña de Pedro Castillo para competir en el balotaje contra Keiko Fujimori. Pedro Franque es el que le hace repetir a Castillo como un loro: no habrá expropiaciones, no habrá estatizaciones, no somos comunistas, no somos chavistas, no vamos a hacer control de cambio. Pedro Franque le hizo cambiar absolutamente, dar un giro copernicano respecto al discurso de la primera vuelta, porque para la segunda vuelta el discurso de la primera vuelta no servía. Para el balotaje necesitaba conquistar los votos del centro. El centro, la centro derecha, la centro izquierda, donde hay muchos que detestan a Keiko Fujimori, que les produce escozor el apellido Fujimori, pero que no quieren un gobierno chavista que haga experimentos colectivistas o cosas por el estilo. Fue Pedro Franque quien garantizó que nada de eso pasaría. ¿Cuándo? Cuando le pidió a Julio Valverde que continuara al frente del Banco Central, garantizando un tipo de política monetaria, y cuando anunció que él sería el ministro de Economía, anunciando también los lineamientos económicos que tendría el gobierno de Pedro Castillo. Eso calmó los mercados y le permitió absorber esa diferencia de votos que lo convirtió en presidente. La pregunta era entonces, ¿cuál de estas dos caras contrapuestas, cuál de estas dos miradas que son absolutamente hacia posiciones de antípodas, va a ser la que tenga el timón y fije el rumbo de la nave? ¿No? Se pensaba que Pedro Franque, que fue quien le hizo ganar el balotaje, pero a nombrar al primer ministro que nombró, el Ministerio de Economía que iba a asumir Pedro Franque quedó vacante. El que perdió la pulseada no fue el marxista Vladimir Cerrón, sino el centrista Pedro Franque. El Ministerio de Economía quedó vacante y quedó flotando sobre Perú la impresión de que el presidente Pedro Castillo, en su primer decisión, pateó el tablero de la moderación.